Muy buenas tardes, amigos. Bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Ubrí. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Luis, quien es presidente de la UNE y nos va a hablar de los temas de interés esta semana. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes, doctor Ubrí, ingeniero Cueva. Pues estamos listos para responder sus preguntas. Buenas tardes, amables televidentes. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del ingeniero Luis Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Y vamos a empezar la conversación con él, hablando sobre el discurso que pronunciara el licenciado Danilo Medina, presidente de la República, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero. Nos gustaría escuchar los comentarios, las ponderaciones del ingeniero Moquete, que representa un sector empresarial importante, sobre este discurso. Bueno, muchas gracias. Realmente el discurso del presidente fue un discurso, nos pareció muy bueno, muy informativo, una rendición de cuentas muy completa. Yo creo que desfiló por ahí todas las realizaciones del gobierno durante el último año y realmente creo que hubieron muchos logros que valió la pena destacarlo. Como siempre, en esos discursos, los sectores productivos siempre esperan alguna mención. Nosotros, por ejemplo, en el sector comercio, esperábamos que el tema del comercio iba a ser abordado, porque ya previamente el ministro de la Presidencia asistió hace unos 2 meses a un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio, donde prácticamente se disculpó con el comercio por el mal año que había tenido, donde a pesar de que los números mejoraron mucho en el último trimestre, no fue suficiente y el comercio cerró con un déficit con un decrecimiento de un 2%. Un sector que normalmente crece, realmente fue algo que impactó a todos. Entonces, bueno, como hay planteado una serie de temas para que se corrijan, ¿verdad? Se habla un poco de la informalidad y de algunas cosas que hay que hacer para que el sector siga produciendo recaudaciones como en años anteriores. De hecho, un estudio reciente que publicaron en el periódico Hoy hace un par de días, una consultora privada, Germania Montaz, que tuvo a su cargo durante un tiempo la Dirección General de Impuestos Internos, decía que con todo y eso el comercio produjo el 23% de los ingresos, seguido de cerca un poco por la manufactura y la refinación de petróleo. O sea que es un sector que tiene mucho impacto en el presupuesto y en la recaudación. Pero al decrecer, imagínense lo que significa en un año donde el comercio decrece, que es el mayor productor de recursos para recaudar. Entonces la recaudación baja mucho y eso fue lo que pasó el año pasado. De todas maneras, nos quedamos esperando, como le dije, que el presidente abordara algunos de esos temas también. Lo que queremos es que ya que no se abordó en ese discurso, pues por lo menos en el pacto fiscal que se va a abordar en estos días, por lo menos lo dice el ministro de Finanzas, aunque el ministro de la Presidencia dice que no va a haber nada, que no se va a hablar de impuestos en los próximos 2 años. Pero nosotros los comerciantes lo que queremos es que haya un reacomodo de la carga, que algunos sectores que es posible que no estén contribuyendo lo suficiente, que comiencen a producir para que haya a producir recursos para que haya equidad fiscal y que el comercio también se le dé un respiro, porque como le dije, en un año donde el comercio decrece, todavía seguimos siendo
los principales productores de recursos para el Estado? No, yo pienso que en eso de que el comercio sea la principal fuente de recaudaciones, se debe en parte a la eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos y también al aumento del ITEVIS. El ITEVIS se recauda básicamente en el sector comercio. El ITEVIS se aumentó de 16 a 18% y además muchos productos que antes no pagaban ITEVIS ahora pagan ITEVIS. Y se agrega ahora el nuevo elemento, es que en muchos comerciantes, muchas tiendas, las de grandes superficies, tienen también impresoras fiscales instaladas, que es una manera de controlar mejor ese sector. O sea que yo creo que hay muchos elementos por los cuales el comercio es el principal recaudador de dinero para el Estado, y que hay otros sectores que tienen, vamos a decir, más facilidades para hacerse de la vista gorda con el pago de los impuestos. O sea que es el comercio el principal fuente de ingresos, mientras los impuestos indirectos sean los principales del sistema financiero tributario dominicano, y lo seguirá haciendo, a menos que no cambien la estructura del sistema tributario para que haya más impuestos directos, que son impuestos sobre la propiedad de la riqueza de las personas, y no sobre el consumo. Mientras sea impuesto al consumo, el comercio va a ser el principal recaudador. Claro, estuvo hablando Luis sobre un pacto fiscal. Recuerdo en los años últimos de don Andrés Dawager, donde él comparaba cómo eran los impuestos en los Estados Unidos con otro empresario aquí dominicano, y alguien le explicó cómo estaba grabado los bienes inmuebles en los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos realmente los impuestos son diferentes. Usted nunca termina de pagar la casa, siempre el Estado va a estar recibiendo impuestos, y llega un momento que usted va a tener que vender la casa para pagarle los impuestos al Estado. Me estaba diciendo un empleado antier, me dice, no, porque mi mamá tiene una casa y los impuestos que ella deba, no es verdad que la van a sacar de esa casa, pero tiene una tía en Estados Unidos que la han incomodado, o sea, la han intimidado a pagar impuestos, y le dijeron, si no, tiene que vender la casa para pagar los impuestos. Lo de la reforma, un pacto fiscal, del cual a veces hemos hablado aquí en este programa, y el ingeniero siempre cuestiona la palabra sobre lo que hablamos, usted dijo sobre, digamos, que los impuestos sean iguales para todos, y eso tiene que ser un consenso entre todos, y porque ya varios organismos internacionales han hablado de que los impuestos indirectos son mayores que los impuestos directos, y ellos buscan que los impuestos graven más a los que más ganan, y es donde realmente el gobierno tendría que hacer su trabajo, pero eso es una tarea un poco complicada. Con el permiso tuyo, Luis, del ingeniero y de nuestros amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa, y en el próximo segmento vamos a continuar hablando del tema. Continuando con nuestro tema, algo que dijiste al principio, le bajaron las recaudaciones al Estado debido a que bajaron, los negocios bajaron, y como dice don Ángelo Viro, nuestro socio, el Estado, que de nuestras empresas, si bajan también nuestros negocios, pues por ende también le bajan los beneficios a nuestro principal socio. Bueno, ahorita decías que se pretende que todos paguemos igual. A veces no es que todos paguemos igual, porque hay actividades económicas que se privilegian por algunos, a veces por asuntos ecológicos, por asuntos de desarrollo de diversos sectores que están rezagados.
O sea que ese no es el hecho, pero sí es importante que aquí desmantelen muchos incentivos que existen. Aquí el único sector que no tiene un solo incentivo es el sector comercio. No sé si porque el comercio de la antigüedad se tiene satanizado como una actividad maquiavélica, pero la realidad es que el comercio nunca ha tenido incentivo. El comerciante es el que tiene que generar más ideas para pagarle a los gobiernos. Ese es el sector más fácil de conseguir las recaudaciones. Entonces, cuando ese sector está afectado por una serie de problemas, como dicen los tanques que traen, las mudanzas, las pacas de la ley 12801, la informalidad, extranjeros quizás en el país que no tributan como tributan los comerciantes formales, pues todas esas cosas se van acumulando y hacen que el comercio tenga un descenso. Nosotros lo que esperamos es que estos problemas se aborden en su momento para que el comercio recobre su dinamismo tradicional y que como mayor contribuyente del gobierno pues siga aportando para que el gobierno haga más realizaciones, que tenga más obras que exhibir y pueda los presupuestos puedan ser más grandes para que y bueno, y también la presión tributaria, como dicen, que son los ingresos, aumente. Así es una manera de aumentarla, porque si el comercio formal prospera, que es el que paga, y hay más ingresos, al hacerle el cociente con la venta nacional, el PIB, automáticamente la presión tributaria sube sin que haya que crear nuevos impuestos. Sí, lo que sucede es que el comercio, diríamos, en sí tiene una presión muy fuerte, no solo del local, la energía eléctrica, también la empleomanía, y además de eso, cada vez le van cargando el peso prácticamente porque en lo que el seguro social, lo que es también o sea, lo que es el seguro médico, lo que es la parte de la jubilación y cada vez más, pues las empresas llevan un grueso. Los otros días me puse a analizar, por ejemplo, el costo de desaduanizar un contenedor. Eso es increíble lo que cuesta, no solo del transporte, que cada vez cobra el cabezote, te cobra más por llevarte el contenedor al almacén, sino los pagos que tiene que hacer uno a las navieras, al muelle o al depósito. Eso tiene un costo muy alto y cada vez y hay una competencia, porque no solo dice, bueno, se le carga la mercancía, pero que hay competencia y cada vez más las cosas se ponen más complicadas con la complicación cuando los negocios, las ventas bajan. Volviendo al discurso del presidente, nos gustaría saber la opinión o algún comentario del ingeniero Moquete en lo relativo al sector eléctrico. El presidente habló de la posibilidad de que al final de su gobierno ese problema esté resuelto. Al final del gobierno probablemente estén ya a punto de iniciarse la operación de la planta de carbón, pero además hay un proceso para transformar la Collentry de San Pedro de Macorís y convertirla en una planta que funcione con gas licuado de petróleo, de manera que, o con gas natural. De manera que se entiende que el gobierno está dando pasos en el sentido, en la intención de eliminar en la medida de lo posible la necesidad de dar un subsidio a ese sector para que opere. Me gustaría pues escuchar algún comentario del ingeniero Moquete sobre ese tema. Yo pienso que el solo inicio de la instalación de las dos plantas de carbón ha creado un ambiente favorable que apunta hacia una reducción futura de los precios de electricidad. Porque ya se ve que hay una voluntad inquebrantable de concluir ese proyecto, que es un proyecto que todos apoyamos.
aunque hay algunas oposiciones que dicen que viola la Ley General de Electricidad, pero el gobierno puede resolver eso en el camino, que tiene el poder congresional para salvar ese escollo. Incluso he estado oyendo en la calle, en los corrillos, que hay como unas ofertas que le está haciendo el sector privado de generación al gobierno, algo así como una especie de acuerdo de Madrid para mejorar sustancialmente los precios de venta de electricidad a cambio de una extensión de algunos contratos. Y yo espero que el gobierno con sabiduría pueda escoger las propuestas que le interesen y que favorezcan al interés nacional, porque realmente nos quedan 2 o 3 años todavía que cualquiera no lo pasa con estos precios de electricidad. Y si se puede hacer algo inteligentemente que no estropee el futuro posterior, pues yo favorezco que nos mantengamos atentos, ¿verdad? Y que se haga el intento de escuchar estas propuestas por el bien de todos. Mientras tanto, también soy partidario, y lo he repetido, que aparte de lo que se está haciendo con la generación, que se aborde el tema de la pérdida de la distribución. El presidente de la vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el ingeniero Bichar, ha dicho que hay un plan de reducción de 2.5% de la pérdida al año, que yo lo considero personalmente un plan muy tímido. Yo veo que hay mucha tela por donde cortar y hay muchos proyectos que se pueden ejecutar que lucen virtualmente paralizados en la sede, que deben acelerarse para que en el interín nosotros vayamos también por ese lado mejorando la situación. En un momento, hace ya un par de años, al final del gobierno, el gobierno anterior, se inició un plan piloto para establecer contadores prepagados, donde la energía iba a ser prepagada, que se iba a comprar tarjetas de electricidad, al igual como se compran de teléfono. Ese proyecto, ¿en qué quedó? Eso se abandonó, porque hay países donde eso es la regla, donde todas las personas compran una cantidad de energía y cuando se termina la energía. O sea, hay una manera de asegurar el prepago. Yo no sé si eso cuesta mucho dinero, pero eso será una forma de reducir las pérdidas que tienen las distribuidoras. Bueno, aquí nunca ha habido voluntad para llevar adelante ese proyecto. Se han hecho unos proyectos pilotos muy pequeños. Creo que en el Manguito hay uno que se le dio mucha publicidad, prepagado, pero prácticamente son proyectos de escala tan reducida que ni siquiera se puede decir si ha sido suficiente para determinar la viabilidad. Lo que sí hay mucho es de telemedición, medición a distancia, que miden los consumos de las subestaciones en algunos sectores y pueden darse cuenta si la facturación que hay ahí o el cobro que hay ahí se corresponde con la energía que se está sirviendo. En ese sentido, se sabe muy bien lo que es robo de electricidad y lo que son pérdidas técnicas a causa de esas telemediciones que se hacen. Pero no hay ningún avance en concreto sobre ese particular. De hecho, hay 1 millón y pico de clientes todavía sin contadores. Eso debería ser una prioridad, ponerle contadores. Bueno, yo creo que debería hacerse eso, porque ahorita van a llegar las plantas, vamos a tener electricidad, pero no vamos a tener cómo medirla, y entonces lo que no se mide ni se controla, tampoco le duele a nadie. Claro. Pero las personas que, aunque no tienen contador, sí, hay de esas personas que no tienen contador, creo que tienen Sí, pero le hacen estimado. Cuando uno le hacen un estimado fijo y uno puede cocinar con estufa eléctrica, uno lo prefiere, porque ¿no le parece? Naturalmente. O sea, el problema de los cobros, el problema de la distribución y de los cobros,
sigue siendo un problema muy grave. Y tal como dijo hace un momento el ingeniero Moquete, parece que es muy tímido el esfuerzo que se está haciendo en ese sector. Yo creo que eso debería retomarse y darle toda la prioridad a eso, porque eso va a tener un efecto a largo plazo y que es un problema largo que no se resuelve en un día y que debe invertirse mucho dinero en eso. Un detallito, fíjate que los cobros, si tú lo ves, los cobros son casi un 100%. El problema es la facturación, que hay mucha energía que no se factura, que la gente se sirve de ella sin pagar, sin que medie una factura, o sea que no, es lo que le dicen el fraude eléctrico. Eso es algo que vamos a tener que continuar para adelante. Moquete, se nos terminó el tiempo. Amigos televidentes, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por su atención y le invitamos la próxima semana a una entrega más de la opinión de la UNE.